Bueno, buenos días a todos. Queremos dar inicio a la mesa de la Fundación Cardiológica Argentina sobre las preguntas frecuentes que incomodan al cardiólogo. El primer expositor es el doctor Hernán Doval, médico cardiólogo de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires y director de la Revista Argentina de Cardiología durante mucho tiempo. Hernán, muchas gracias. Bueno, la Fundación me pidió que hablara de este tema, que si nosotros elegimos los alimentos o los alimentos los eligen a nosotros. Yo había escrito una editorial en la Revista de Cardiología hace unos años atrás y el problema de la elección es interesante porque en realidad, ¿qué significa elegir? Elegir significa escoger con conciencia, o sea, que uno conscientemente puede elegir. ¿Hacemos eso con los alimentos o nos eligen a nosotros? Cuando surge este problema, siempre cuando veo esta frase de Brecht es muy agudo y muy cortante, dice: el que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Sí, pero el que la conoce y la llama mentira es un criminal. Y yo cada vez que veo esta frase me acuerdo de las tabacaleras, que durante años supieron que producían cáncer y sin embargo siguieron hablando del low tar, de los filtros, y mucha gente murió de cáncer y ellos tenían la información. O sea que no sé si le cabe el título, pero la verdad que una cosa que es natural, pero debemos reconocer que en todos los países no se ha comido siempre lo mismo. O sea, hubo una dieta tradicional 40 o 50 años atrás que no era la dieta que comemos ahora. Digamos, los patrones viejos raramente eran ideales, pero por lo menos no producían obesidad como la que se produce ahora. Y en realidad ahora las políticas de las corporaciones en los últimos 40 años, con los alimentos ultraprocesados y con las casas centrales, han cambiado por completo la manera de alimentarnos. La globalización económica y las privatizaciones han hecho que ahora en realidad dependamos de instituciones internacionales y consecuentemente las empresas líderes de productos y alimentos son colosales y algunas de ellas sus ingresos son tan altos como países de ingreso medio, o sea que tienen un poder muy importante. Patel, que investigó este tema y publicó bastante, dice que nosotros los que elegimos por nuestra cuenta, ni siquiera cuando vamos al súper, en realidad elegimos por nuestra cuenta, no elegimos en las estaciones como antes las frutas eran estacionales, o en los países que tenían diferentes culturas alimenticias. Y por ejemplo pone un ejemplo en su libro, donde dice que, por ejemplo, en Inglaterra hay 28 marcas de cereales que la propaganda es directa hacia los chicos, y 27 exceden las recomendaciones del gobierno y del Estado inglés con respecto a lo que tienen que tener azúcar. Y muchas de ellas tienen más del 40% de azúcares. O sea que, evidentemente, esto produce la obesidad de los niños, que es un problema grave en todo el mundo. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, en realidad las comidas ultraprocesadas son adictivas, porque tienen alto contenido en grasa, azúcar, sal y otros, y producen cierto grado de adicción, están en todas partes, tienen un marketing agresivo, el precio es reducido por porciones super size, y hacen que uno pudiera comer alimentos ultraprocesados con moderación, pero en realidad ellos lo que pretenden es que comemos con desesperación. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados tienen mucho más calorías. Este es un trabajo, hay mucho, pero es un trabajo hecho en Brasil, donde demuestran que los ultraprocesados tienen 3 veces la densidad energética de la comida habitual en Brasil. Y los que llaman primum, o sea, como que, bueno, pagá más, pero te vamos a dar comida, tienen el doble. Así que es mentira eso, que sean iguales que las comidas comunes.
Y esto es lo que pasó en Latinoamérica con los alimentos ultraprocesados en los últimos 20 años. Ustedes ven que todo aumentaron. Hasta Bolivia, que había empezado de baja, aumentó el doble los alimentos ultraprocesados. Arriba está en México. Esto es Latinoamérica. Latinoamérica. Y esto es lo que salen por calorías. Ustedes ven que esto es escala logarítmica, significa que los alimentos naturales, que son los verdes, son muchísimo más caros que los ultraprocesados, pero los ultraprocesados en vertical tienen mucha más densidad energética, o sea, mayor densidad energética y más barato. Por lo tanto, en realidad la gente no elige, sino que hay un puñado de compañías multinacionales que eligen los alimentos que deberemos comer y que producen las enfermedades no transmisibles. Y en la pobreza, en realidad, se producen dos situaciones. Uno es el hambre real. La gente, digamos, tiene inseguridad alimentaria avanzada. Pero ahora la FAO describió la inseguridad alimentaria moderada. ¿Y saben lo que es la inseguridad alimentaria moderada? Es que uno tenga que cambiar de alimentos porque no le alcanza la plata para comprarlos, o que tenga que disminuir la cantidad que compra. Eso sucede en la Argentina todos los días, en la inmensa mayoría. Por lo tanto, si no tendremos hambre en toda la población, pero gran parte de la población tiene inseguridad alimentaria por lo menos moderada. Cuando publiqué esto, analicé las planillas de la FAO, hice una tendencia en los últimos 40 años para ver si realmente lo que pasaba era que se habían aumentado las kilocalorías en los últimos 40 años, y sí se habían aumentado en los países en desarrollo. En la Argentina no pasó eso porque nosotros éramos un país privilegiado al principio de la década del 60 y nos mantuvimos en las kilocalorías habituales. Pero cuando uno ve cómo se hizo esto, por ejemplo, las legumbres, que son muy importantes en todos los países en desarrollo, y en la Argentina han bajado mucho. Por supuesto, las carnes han aumentado en los países en desarrollo, estamos hablando de tendencias a 40 años, y en la Argentina en realidad bajó ligeramente, porque en la Argentina siempre se consumió bastante carne. No, esto es la dieta mediterránea. Bueno, y un problema es, ¿a qué se llama? Esto era una definición de Rudolf Virchow hace 170 años, 1848. Le pidieron que dijera qué pasaba en una epidemia de silesia, y le mandó una explicación que decía lo siguiente: si la enfermedad es la expresión de la vida individual bajo condiciones desfavorables, las epidemias deben ser indicativas de las perturbaciones importantes de la vida de las masas. ¿No vemos que las epidemias generan siempre las deficiencias de la sociedad?, preguntaba. Uno puede señalar las condiciones atmosféricas, los cambios cósmicos, que era lo que se pensaba en esa época, pero ninguno puede causar epidemias por sí mismo. Lo producen solo donde, debido a la situación social, la gente ha vivido por largo tiempo en condiciones anormales. Y entonces, cuando le decían cuál era la medida que tenía que hacer, le aconsejó al emperador de Prusia que le diera tierras a los campesinos. Esa era la medida que proponía Virchow. Y uno dice, ¿y acaso las epidemias actuales de enfermedades crónicas no transmisibles y fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares no son indicativos de perturbaciones importantes en la vida de las masas y se pueden caracterizar como epidemias industriales, como lo llaman algunos, y son las tres big grandes, ¿no? Las que producen alcohol, las tabacaleras y las alimenticias? Gilmore habla de epidemia industrial, y él dice, el concepto de una epidemia industrial es la que emerge de la comercialización de productos que parcialmente dañan la salud y se presta a este propósito. En general, uno como médico, ¿qué hace? Tratar al huésped, ¿no es cierto? Nosotros tratamos en la fase terminal, tratamos al huésped. Sin embargo, en realidad habría que regular las corporaciones que producen las corporaciones. Jael en los últimos años definió qué eran el problema de las enfermedades de las corporaciones.
tanto en la comunidad, en el mercado o en el sitio de trabajo, pueden producir problemas. La epidemiología de la salud clásica es el agente, el vector, por ejemplo en el Chagas, ¿no?, el medio donde se vive y el huésped final. En la salud pública también se produce exactamente lo mismo. El agente, por ejemplo, en el cigarrillo es el adictivo y produce la nicotina y el alquitrán, son los que producen. El vector en realidad son las corporaciones económicas, no la vinchuca, pero las corporaciones económicas son los que producen y son el vector. El medio son los adolescentes, las mujeres y los países en vía de desarrollo, donde las tabacaleras quieren imponer y lo están imponiendo. Hay países que se fuman en el sudeste asiático el 50% y sigue aumentando, en China, por ejemplo. Y por supuesto, al final el huésped es el último que termina intoxicado y muerto por el cigarrillo. Y por último, quizás Wills en los últimos años propone que los productos o servicios dañinos a la salud son simplemente un reflejo de la estructura y función de las entidades corporativas. La entidad corporativa puede solamente funcionar para servir a sus principios. Su principio es: una corporación tiene que producir ganancias, y eso es lógico en nuestra sociedad. Pero no le podemos pedir a ellos que se fijen en los éxitos o fracasos que produce. Eso es obra de organizaciones estructurales como el Estado, que debería regular esta posición, y no las corporaciones. Por lo tanto, mi conclusión final es que nos eligen para que comamos y que en realidad la discusión fundamental es cómo hacemos para cambiar la elección y qué deberíamos hacer. Muchísimas gracias.